Evacuando personas que se encuentran en el quinto piso. Dos edificios con daños graves, con más de 40 personas en su interior y decenas de casas seriamente dañadas. El casino tampoco se salvó, ni los autos de los asistentes. En el mall quedó la pura embarrada. Tenemos un auto volcado acá, tenemos un auto dentro de la pileta. Tornado, viejo. Al principio se habló de una tromba marina, comunes en el Biobío. La mayoría de los habitantes de esta zona las reconoce, incluso en formación. Pero esta vez fue distinto y con el paso de las horas la información se aclaró. Se trataba de un tornado que avanzó desde la costa 11 kilómetros al interior del continente. A ratos el pánico se apoderó de muchos que quedaron sin saber qué hacer ni dónde refugiarse. Estoy acá, Gómez Carreño, los menores, estoy en un colegio, pasó el tornado. En menos de 24 horas, dos de estos fenómenos, según los expertos, directamente relacionados y provocados por el mismo sistema frontal de viento y lluvia presente en el Biobío. En Concepción se dio otro de ellos, dejó a 27 fallecidos y casi una ciudad destruida. Fue escala F3 de F7. Claramente este no fue un tornado de esa categoría. Determinar la categoría del tornado se hace a través de los daños, más que de medir con un instrumento la velocidad. Y en cuanto a las trombas, la explicación es prácticamente la misma. Que son parecidos a los tornados, pero sin embargo el cono no alcanza a tocar el suelo y por lo tanto la fuerza de viento que tiene es totalmente inferior. Es un fenómeno que se manifiesta a menor escala. De todas formas, dejan imágenes y recuerdos que sin duda quedarán en la historia de Chile. Es un penal. Si tu pasión es tan grande. Calle Freire de Concepción, en Delicias do Brasil. Estamos con el dueño, don Haroldo Alves. Cuénteme básicamente cuáles fueron los daños que sufrió su negocio en este sector. El daño que nosotros sufrimos fue el rompimento da vidraça, porque ele chegou muito rápido, o teto que estava volando, e então golpeou a vidraça, uma vidraça mais ou menos de 12 centímetros, 12 milímetros, e romperam toda a vidraça. E havia cliente que estava consumindo aí, havia alta gente, e não deu tempo de abaixar a cortina. Mas o povo reagiu muito rápido e sacou as pessoas para a galeria. Então, no lograron bajar la cortina y sacaron a las personas a la galería. Puxaram pela galeria por dentro da outra porta de entrada porque não alcançou, porque foi muito rápido. E como veio os tetos todo, e golpeou a vidraça, uma vidraça mais ou menos de 12 milímetros. O sea, el vidrio de 12 milímetros. 12 milímetros. Ahora, por lo menos lo repararon rápidamente. Sim, agora teve que reparar porque a porta não podia cerrar. Então reparamos ahora, acabamos de terminar de fazer a reparação. Muchísimas gracias. Es la información que nos logró dar respecto al sector aquí en particular. Hubo muchos daños acá alrededor, pero señalar que el mayor de todos tiene que ver con una víctima fatal que no fue acá en la comuna de Concepción, sino en Talcahuano, específicamente en las empresas que se encuentran ubicadas en el sector de Jaime Repuyo, donde se ubican varios sitios de acopio, algunas barracas de fierro y también de madera. Fue precisamente al interior de una de ellas cuando uno de estos tornados pasó por el sector norte, específicamente por la zona, el mismo que terminó en el mall del Trébol, es el que afectó al sector específicamente de Jaime Repuyo, el número 695. Fue ahí, en ese lugar, donde terminó siendo destruido uno de los inmuebles, específicamente las oficinas existentes de una empresa en ese sector, y destruyendo la oficina que se encontraba en la parte de más abajo. Ahí resultó con graves lesiones Edith Maldonado, de 70 años, que fue trasladada de urgencia hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano. Sin embargo, ahí ya había ingresado fallecida. Sí, David, de hecho estamos revisando en imágenes precisamente las instalaciones de las cuales tú das cuenta.
donde muere esta mujer de 70 años, trabajadora de esta barraca de fierro ubicada en Jaime Repullo 695, comuna de Talcahuano, y se ve precisamente esa estructura que es la que habría caído desde la parte superior del segundo piso y que habría aplastado lamentablemente a esta mujer, que fue trasladada hasta el hospital de Higueras en Talcahuano, falleciendo en el trayecto. De hecho, hay personal de la OCAR de Carabineros realizando las pericias necesarias para naturalmente establecer qué habría pasado, cuál habría sido la dinámica de este fenómeno que termina con la muerte de esta mujer de 70 años. Está el Ministerio Público y personal de la OCAR trabajando en esta zona para establecer precisamente las causas exactas, si es que contaba con las medidas de seguridad, por qué razón esta mujer estaba allí cuando ya se estaba desarrollando este temporal, esta tromba o... Vive con ella. Él le doliera. Esa es la explicación que dio una madre quien se grabó agrediendo a su hija de 2 ellos y tratar de organizarnos de alguna manera para poder pasar la noche y ver la posibilidad de que el municipio, la intendencia se haga cargo en el fondo de venir a ayudarnos y ayudarnos, la verdad, con lo más importante en este minuto, este chumbre. Lo más importante en este minuto son madera, de alguna manera planchas para tapar las ventanas. Eso es lo más importante en este minuto, es que lo más necesitamos para que cuando llueva no se mojen nuestras cosas, no se mojen lo poco que nos queda en realidad. Si mostramos, Javier, si mostramos algo de lo que le estábamos también comentando a nuestros televidentes, esto que vamos a mostrar en vivo, ¿le había tocado vivir algo similar? El viento es una de las noticias que ustedes comúnmente comentan acá, pero un tornado es bien diferente. Estamos viendo cómo algunos edificios quedaron simplemente a la vista. ¿Algo similar a esto usted había visto? No, nunca, jamás. Estos accidentes naturales que ocurren acá en Chile en este minuto, yo creo que en la historia no se conocen. O sea, estamos preparados para sismos, estamos preparados para tsunami, pero jamás hemos estado preparados para estos accidentes naturales que en realidad nos pillaron de sorpresa. Esto no se da en un país como Chile. ¿Y la potencia? Porque nosotros, bueno, le cuento, estuvimos temprano en Los Ángeles, nos sorprendimos cómo la avenida principal de Los Ángeles estaba incluso el tendido eléctrico en el suelo. Acá nos sorprendemos cómo todas las torres que están sin ningún tipo de ventanal. ¿Fue un golpe fuerte, un ruido fuerte? ¿Qué es lo que le tocó a usted percibir durante la 1:30, 2 de la tarde que se produjo el tornado en este sector de Talcahuano? Fue un ruido tremendo, esto fue terrible, fue ruido, se escuchaban... Te comento un poco cómo ha sido esta dura jornada acá en Talcahuano. Nos encontramos en el sector Brisas del Sol, donde los vecinos están a esta hora aún trabajando de manera incansable para reparar los techos, la destrucción que dejó este fenómeno que pasó por este lugar a eso de las 2 de la tarde. Recordemos que a esa hora, de acuerdo a la información meteorológica, se presumía que quizás un evento de estas características podía ocurrir, pero quizás no con la magnitud que finalmente tuvimos durante esta jornada. A eso de las 2 de la tarde fueron 2 los que ingresaron hasta el sector del puerto de Talcahuano. Uno por el sector de los cerros en lo alto de esta comuna de Puerto, que afectó a viviendas del sector de los cerros. Hablamos de San Francisco, y sin duda que el que generó mayor destrucción fue el que pasó por este lugar. Hablamos del sector de Las Dalias, hablamos también del sector de Jaime Repullo. Posteriormente llegó hasta aquí, hasta Brisas del Sol, donde generó la mayor destrucción en viviendas, en un sector relativamente nuevo de complejo habitacional, y no solo generó destrucción aquí en estas techumbres, también lo veíamos de hecho y lo revisábamos en algunas imágenes que vimos durante el día en el Casino Marina del Sol, y por cierto, en 3 edificios que resultaron con sus ventanales prácticamente quebrados por completo. Esa sin duda fue la situación quizás más urgente en este lugar, pero lo más grave, tú ya lo mencionabas, José Luis, en torno a la muerte de la mujer de 68 años de edad que falleció aplastada por un container. Bueno, pero parte del resumen de toda esta jornada lo tiene y lo conocemos ahora en el informe de Rodrigo Ugarte.
Pasadas las 2 de la tarde, una tromba marina, es decir, un tornado que se origina sobre el agua y se desplaza hacia tierra firme, atravesó con todo su poder destructivo las comunas de Talcahuano, Hualpén y Concepción. Tengo miedo. Techumbres, ventanas, postes, mobiliario, vehículos e incluso personas eran arrastradas por la fuerza del viento. En el sector Higueras de Talcahuano, una mujer falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de ser golpeada por un container que arrastró el tornado. Además, decenas de personas sufrieron lesiones de distinta consideración en las comunas afectadas. Mira el techo del casino como está, la entrada del hotel, el auto, mira, esto es para arrendar, donde está aquí en el agua, al medio de la pileta, autos dados vueltas. El sector del More, el Trébol, el casino de juegos y las poblaciones aledañas a este fueron una de las áreas más afectadas. Está todo en el piso. No sé qué vamos a hacer aquí. ¡Cierra, cierra! ¡Entran! ¡Suban! Dentro del mall, ubicado en el límite de las comunas de Talcahuano y Concepción, los daños eran cuantiosos. Hay que tener instrumental, capacitación para poder de alguna manera prevenir. Vamos a ir desde Concepción hasta Talcahuano con Consuelo Sotomayor. Consuelo, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ahí ustedes veían y hemos revisado durante toda esta jornada las imágenes devastadoras que ha dejado esta tromba marina que ingresó acá a Talcahuano. Son 3 principalmente los sectores afectados en esta comuna de mayor afectación, donde el fuerte viento ha dejado estragos, viviendas afectadas, autos dañados, además de múltiples daños en infraestructuras como el Hotel Sonesta, como el Casino Marina del Sol, autos que volaron y que quedaron en la pileta de este casino, autos que pasaron incluso por sobre las casas. Escuchábamos a vecinos que ellos podían refugiarse como podían para evitar ser alcanzados por estos autos que volaban por los aires a raíz de este fuerte tromba marina que ingresó acá a Talcahuano. Estamos hablando solo en este sector de Brisas del Sol de 15 manzanas afectadas. Ya ha habido un catastro de daños de viviendas que ha entregado el presidente Sebastián Piñera, pero sin duda este es uno de los sectores más afectados por el número de casas dañadas que se ha registrado en este sector. Principalmente, y ya lo hemos dicho, voladura de techumbres, vidrios que se han quebrado, ventanales completos en las viviendas. Más allá de lo que pudiera venir, de las lluvias o el viento que se pudiera registrar dentro de las próximas horas, lo que preocupa fuertemente a los vecinos de Brisas del Sol, también de Cruz del Sur en Talcahuano y de la calle de Avenida Jaime Repullo, es la situación de la seguridad. Están preocupados, muchos de ellos ya han escuchado, les han dicho, esa es la preocupación, que han visto a personas que han intentado robar en diversas viviendas. Se ha llamado a carabineros, ha llegado carabineros hasta eso. Viviendas y también algunos lugares dispuestos para el comercio. Durante esta jornada estuvo acá el presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo recorriendo el sector de Las Dalias, acá en Talcahuano, que fue el primer lugar, el que recibió primero esta tromba y que generó también muchísima afectación y destrucción. Dentro de las medidas que anunció a futuro es que se van a disponer de medidores especiales de alta tecnología para tratar de tener algún tipo de precaución, tomar medidas y de esta manera también poder ayudar a prevenir estos hechos y prepararse de mejor manera. Y por cierto también han sido testigos y han sufrido los efectos de estos tornados que han afectado a la región del Biobío principalmente durante esta jornada, específicamente a la provincia de Concepción. Una situación muy compleja que todavía está en evolución porque hay miles de personas que todavía están sin suministro de energía eléctrica. Lamentablemente también tenemos que dar cuenta de una persona fallecida, una mujer de 70 años. Todo eso está siendo atendido por las autoridades para que no se genere más caos y temor del que ya sintieron los habitantes de las distintas comunas afectadas por estos tornados. Ramón. Pablo Becerra reportando también entonces desde Talcahuano, y nosotros seguimos revisando o reiterando algunas de las imágenes que nos permiten hacer también algunas de las reflexiones. Solo una persona fallecida dentro de un evento que ha sido de gran magnitud, reconocido por todas las autoridades. Fácilmente
ese nivel de destrucción, los cables caídos o los desperdicios que vuelan con el aire, pedazos de techo, perfectamente pudieron haber impactado a mucho más personas y los lesionados pudieron haber sido muchísimos más. O también afectaciones a estructuras como esta oficina. Cierra, cierra. Entran, suban, suban, suban. 3:30. Afortunadamente, muchas de las personas, como hemos escuchado en los mismos registros que han subido a las redes sociales, tomaron la iniciativa de alejarse de las puertas de vidrio, especialmente en muchos de los centros comerciales, las puertas, las vitrinas de vidrio. Este día después del tornado, ustedes lo decían, 4 personas permanecen internadas con lesiones de gravedad en el Hospital Base de Los Ángeles. Una de ellas, una mujer de 46 años con lesiones graves en su columna, accedió a conversar con Ahora Noticias para contarnos cómo vivió el día de ayer el paso del tornado por esta ciudad. Los invito a revisar el informe que preparamos junto a Williams Muñoz y Rodrigo Fuentes. Estaban todos con la fascinación de los rayos, mirando, fascinados, y ya cuando empezaron los ruidos muy fuertes, ya los niños se asustaron, y ahí fue donde yo los abracé, y de repente lo único que siento es como que se me hubiesen empujado, muy fuerte. Al mismo tiempo, un violento estruendo que no olvidará, y luego la oscuridad total. Se sentía atrapada bajo lo que intuía eran escombros, pero no podía ver nada. Ana es profesora de pintura y estaba con sus alumnos en su taller cuando el tornado les pasó por encima. Yo atrapada con un pie con otra alumna mía, y todo como si hubiesen hecho así con la casa. Y mi alumna lo único que decía era: tía, nos vamos a morir, tía, nos vamos a morir. Era terrible. Recién cuando fue rescatada comprendió que su taller se había convertido en cosas de segundos en un montón de latas y se le reventaron los vidrios, justamente. ¿Ustedes estaban acá al momento? No, yo la verdad es que estaba en mi trabajo y empecé a ver que toda la gente empezó como a revolucionarse y en ese momento alguien me preguntó por mi casa y yo como estaba saliendo recién, eran como las 2:15 de la colación, no me di por enterada y de repente me llamó mi marido y me dice: Pamela, ¿viste? Y yo le digo: no había visto nada. Y me dice: Pam, me pasó un tornado cerca de la casa. Y ahí agarré mis cosas y me vine directo a mi casa a mirar. Y ahí vi todo este desastre. Nos decían ustedes que están muy preocupados por la seguridad, por eventuales robos. Sí, por supuesto. Es que cuando ocurren este tipo de hechos, siempre como que la delincuencia, como que la gente no se preocupa del bienestar de las personas, sino que empiezan a seguir y ver qué pueden sacar, po. Pero gracias a Dios, por lo menos, el momento que llevo acá he visto dando vuelta a hartos carabineros y parece que por el momento hay harta preocupación. Ojalá que persista hasta que todo esto se pueda levantar nuevamente. ¿Tu nombre, tu apellido? Pamela Salazar. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, es la preocupación muchos de quienes se han visto afectados por esta tromba, por este fenómeno climático inusual, al menos para Talcahuano, que no se había registrado hace ya bastantes años, o al menos de lo que se tenga registro este último tiempo, es la situación de la delincuencia. Muchos se les viene el recuerdo del 27F, el año 2010, el devastador terremoto, que vuelva a ocurrir lo mismo, esta sensación de inseguridad, de estar desprovistos, sin techo, sin ventanas, sin luz. Es esa la preocupación que tiene la mayoría de los vecinos de este sector. La tranquilidad en algo ha llegado con la presencia de carabineros, una fuerte presencia de efectivos policiales se ha desplegado en este sector, en los múltiples sectores que se han visto devastados por esta tromba, también de personal de la Policía de Investigaciones que se ha trasladado también hasta este lugar. Acá vemos cómo están reparando el techo de una de las viviendas, me imagino que están preocupados, intentando recubrir la vivienda en el fondo ante eventuales lluvias, el viento que pudiese llegar dentro de las próximas horas. Sí, exactamente, venimos a cooperarle a una amiga acá que sufrió de la inclemencia del tiempo y perdieron varias cosas, entonces para que no sigan perdiendo lo que les queda, vinimos a cooperarle y estamos cubriendo el techo y las ventanas.
imagino hay preocupación también, nos decían, hay cables del tendido eléctrico que cuelgan por distintos puntos, vidrios, también bastantes escombros. Sí, como ustedes ven, ahí arriba hay una lata colgando, bomberos ya está sacando de algunas, pero hay un riesgo inminente. ¿Su nombre, su apellido? Mauricio Delgado. Gracias, Mauricio. Bien, la situación se repite en prácticamente todas las casas de esta avenida, una avenida que cuenta con al menos unas 50 viviendas en este sector. Si seguimos avanzando, el nivel de destrucción va aumentando. Y la escena se repite, todas las casas, todas las familias trabajando para poder recubrir sus viviendas. Hay desesperación, también temor de lo que pudiese venir, no solo de las inclemencias del tiempo, sino que también de la seguridad. Hay, eso sí, ya lo decíamos, un amplio despliegue de carabineros en este sector, que es lo que le ha devuelto la tranquilidad también a quienes viven acá en Brisas del Sol. Bien, Consuelo, muchas gracias. Vamos a revisar, de hecho, este registro que usted ve allí en pantalla de este condominio, porque la duda era, ¿produjo o no produjo daños estructurales? Este es un recorrido que realiza uno de los habitantes de este sector en Talcahuano, precisamente. Usted fíjese, el segundo piso de esa casa completamente volado, completamente sacado de raíz, producto de este fuerte viento. Y al inicio de este registro, ahí usted ve toda la zona de los balcones de este condominio, también, por supuesto, con daños muy relevantes para que usted tenga una magnitud de lo que se ha vivido durante la jornada. Estamos desplegados en Talcahuano, estamos en Concepción, estamos en Los Ángeles con nuestros equipos y también estamos en la ONEMI. No habían pasado 24 horas desde el tornado de Los Ángeles cuando Talcahuano y el centro de Concepción fueron atacados por dos fenómenos atmosféricos distintos. Una tromba en la costa y un tornado en la ciudad. Cerca de las 2 de la tarde el aire se enrareció. La brisa marina dio paso a un viento descontrolado. Los habitantes de Talcahuano no lograban entender qué sucedía. ¡Oh, ¡oh! ¡Los autos! Y de un momento a otro se reventaron las ventanas, nube de polvo y en verdad no nos dimos ni cuenta. Atiné a cubrirme la cara y la cabeza porque se empezó a volar el techo. En verdad no sabía nada, era una nube de polvo. Allá arriba, mira, los techos. Desde el mar, una tromba marina ingresaba hacia la bahía de Talcahuano. Vientos granizos asolaron la ciudad. Casa que se voló prácticamente todo su segundo piso, está todo volado. Tenemos señoras que están solitas. El viento arrancó árboles de raíz. La ciudad se tornó gris, oscura. Los techos, vidrios y cuanto objeto tuvieron al frente no fueron obstáculos ante la fuerza del aire. En este minuto pasa tornado. En el sector de Jaime Repullo, los daños fueron de consideración. Y yo estoy bien, pasó por encima mío, vean cómo está, completamente destruido. Jaime Repullo. Oh, yo estaba en mi negocio allá, pero fue una cosa terrible. Yo te digo que en un par de minutos, ¿tú ves cómo está? Un tornado acá en Talcahuano, chiquillos. Mira. Shh, cállate, mami. Pero mira cómo está para allá, weón. Cállate, mami, por favor. Fue en este sector de Talcahuano donde Edith Maldonado, de 70 años, murió cuando un container aplastó las oficinas de su empresa de acopio de fierros. Trató de ser auxiliada, en este caso fue auxiliada por personal administrativo también del lugar. La llevaron al centro asistencial, pero no fue posible salvarle la vida, por las lesiones obviamente producto de nuestro país. ¿Cuáles son las categorías, cierto, asociadas a estos sistemas? Bueno, en primer lugar, mencionar que en una primera categoría denominada F1 de la escala Fujita-Pearson, ¿cierto?, comienzan a manifestarse algunos movimientos y pérdidas de partes de la estructura. En la categoría 2, en F2, sobre los vientos de 150 kilómetros por hora y hasta prácticamente 180, se observan daños en la vegetación, en las ventanas, ¿cierto?, se
comienzan a caer ramas laterales de la vegetación. En una categoría 3 ya comienzan a ser más importantes. Hay que decir que lo que ocurrió en Los Ángeles podría tener básicamente, o al menos esta categoría, con hasta 210 kilómetros por hora. Comienzan a perderse ya partes más importantes, las estructuras de protección, como son las protecciones o bien los ventanales y las puertas derechamente. Ya en una categoría F4, el viento podría alcanzar los 249 kilómetros por hora sobre los 200 como nivel mínimo y hay daños generalizados. Comienza a ser afectado principalmente las techumbres de las edificaciones. Y finalmente una categoría F5, que es la más destructiva. Hay una sexta categoría que es un grado de devastación, más de 250 kilómetros por hora. Y en este caso es destrucción completa de tejado, que son arrancados prácticamente de cuajo. Hay inundaciones y por supuesto que en la costa hay inundaciones en las plantas bajas debido a la lluvia y también al oleaje que pueda manifestarse en el borde costero José Luis y Sole. Impresionante el fenómeno. Por ahora, tranquilidad. Cerramos con eso, ¿no? Exactamente, no hay más y se debilitan los sistemas que van a aparecer el fin de semana. Súper. Muchas gracias, Jaime. Bueno. Afectadas hoy intentan reparar lo poco y nada que les quedó. Fue un miedo muy terrible que sentimos todos. Nos fuimos a cobijar en una pieza y ahí nos abrazamos los cuatro nomás y empezamos a clamarle a Dios que no fuera más grave. Que te saque un techo, que te bote un árbol con raído. Yo diría que sea sobre 150, 120 kilómetros por hora. Por el momento, solamente podemos hablar de vientos de gran intensidad. Probablemente tenga mucha relación con lo que ocurrió en Los Ángeles. Sin embargo, hasta que la Dirección Meteorológica no nos entregue una clasificación exacta, no podemos nosotros asumir. Y claro, tiene que haber caído encima de la casa porque de otra manera uno no se explica cómo sucedió. ONEMI de la región de la Araucanía confirmó lo que vecinos de San Patricio aseguraban este jueves. Un rayo provocó el incendio que consumió por completo esta casa y aunque trabajaron 4 compañías de bomberos, los esfuerzos no alcanzaron. Bomberos confirma que fue un rayo, dada la investigación de causas que realiza su departamento especializado. Acudimos inmediato, pero cuando ya llegamos ya no había que hacerlo porque fue tan fuerte que no... Se lo sentimos incompetentes durante este tremendo juego. Se veía de acá, pues se declaró toda esta parte. Salió el juego por la ventana. Efectos negativos que dejan en evidencia la magnitud de las condiciones meteorológicas que también enfrentan las zonas más rurales del sur de Chile.